Hoy hablaremos específicamente acerca de esta ley, la ley 045, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Esto entra en el examen, sí o sí debe entrar, si no entra deben reclamar, ¿no? Pero no entra pues por artículos, sino entra en la interpretación, ¿ya? No entra igual, no entra por artículos, sino hay que entender esta norma. A ver, vamos a explicar algunos artículos más importantes de esta norma. Ustedes no tienen que memorizarse, solamente tienen que entender la idea, la filosofía de esta norma. El título es clarísimo, ¿no? Vamos a reiterar, dice, ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces tampoco es racial, sino toda forma, o sea que eso amplía un abanico, ¿no? Una diversidad de formas de discriminación podría haber, ¿ya? Entonces va por ahí, ¿no? O sea, todos somos iguales, dice la Constitución Política del Estado, la Ley 070, y esta norma especifica, pues, ¿no? Previene la discriminación y también sanciona, ¿ya? Y vamos a ver, ¿no? Algunos detalles, cómo se aplica esta norma en la vida práctica, ¿no? El artículo 1 dice, la presente ley, se lee, ¿no? A ver, vamos a ampliar un poquito. ¿Dónde está eso para ampliar? Ya. La presente ley, si no se... Ahí está, aquí apareció. Dice, la presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, ¿no? O sea, estrategias, ¿no? Y procedimientos para la prevención, dice. Que tú discrimines, esta ley te va a prevenir, ¿no? Te va a anunciar que algunos de nuestros actos pueden ser penados, no pueden ser sancionados, ¿no? O sea, que es de prevención. Y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación. Y no solamente previene, sino también sanciona actos. Actos, cuando dice acto, no es pues el hecho de pensar, yo puedo discriminar con el pensamiento y eso no es sancionado. Pero si ese mi pensamiento lo aplico, lo exteriorizo, inmediatamente no se vulnera pues esta norma y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales de derechos humanos. Esta norma entra en vigencia el 8 de octubre de 2010. Sin embargo, Bolivia ha firmado hace más de 40 años atrás, antes del 2010, tratados que decían que el Estado se comprometía a luchar contra el racismo. Gobiernos, hemos tenido gobiernos pues de élite, hemos tenido gobiernos que solamente gobernaban para algunas familias, así que no les convenía para nada aplicar pues esta norma, hasta que ha tenido que llegar el gobierno indígena de Evo Morales el 2005 y recién el 2010 se aplica esta norma. Hay que entender de que no ha sido tan fácil, muchos se han opuesto a la aplicación de esta norma, ¿ya? ¿Por qué se han opuesto a la aplicación de esta norma? Porque hay que entender de que antes del 2010 estaba pues permitido discriminar. A ver, vamos a un poquito, ¿cómo les digo? Recordar cómo era antes del 2010. Ustedes tal vez antes del 2010, ustedes eran muy niños, ¿no? Si hoy estamos en 2020, 10 años atrás, si un joven tiene 18 o 20 años, entonces en esa época habrían tenido pues 8 años, 7 años, 10 años, ¿no es cierto? Entonces no eran conscientes de lo que pasaba en ese momento. Habían anuncios, decían,
se necesita secretaria de presencia, decía, con buena presencia. O sea que uno se miraba al espejo y entonces, bueno, creo que yo no tengo buena presencia, entonces no voy. Imagínense, por la presencia se discriminaba. Tú no tienes buena presencia, entonces no puede ser, ¿cierto? En los locales, en los boliches, en esos karaokes, también había un letrero que decía, pues, nos reservamos el derecho de admisión en esos restaurantes semilujosos, ¿no? Decían, nos reservamos. Eso quiere decir de que ellos iban a admitir a aquellos que quieren, o sea, dependía del dueño, ¿no? A este cliente me lo atiende, a aquel no, así ellos discriminaban. Por ejemplo, fíjense este detalle histórico. El vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas estaba en una reunión cuando era vicepresidente del Estado, vicepresidente de Sánchez de Lozada. Resulta que en un hotel lujoso en la ciudad de La Paz, almorzando, y su esposa quiso entrar al hotel a almorzar con su esposo, ¿no? Con su esposo, vicepresidente. Pero dice, ahí el letrero decía, nos reservamos el derecho de admisión. No podían ingresar cholitas a ese hotel. Y la cholita, ¿no? La esposa del vicepresidente dijo, no, yo soy la esposa del vicepresidente, ¿cómo no voy a poder ingresar? No, señores, en este hotel no aceptamos cholitas. Resulta que no ingresó, no pudo ingresar a almorzar con su esposo vicepresidente que estaba dentro del hotel, ¿no es cierto? Para mostrar un poquito, ¿no? Así sucesivamente teníamos discriminación por el apellido, por el color de la piel. Al colegio militar no entraban personas indígenas, todo eso, ¿no? Hasta que se aplica esta norma. Ahora más o menos estamos iguales, ¿no? Por lo menos, con esta ley nos podemos postular a la universidad, al colegio militar, a la normal, ¿no es cierto? Antes no era posible eso. Por esta ley también, pues ahora los minusválidos, ¿no? Tienen derecho por el 5%, ¿no? El 5 plazas ahí en la normal es libre, imagínense, no pagan nada. ¿Quiénes más? Los indígenas, ¿no? Tienen ingreso libre, no pagan nada y se entran directamente si tienen buena nota. Imagínense qué maravilloso. Esta norma se está aplicando, ¿no? Y los mejores estudiantes también, obviamente, se les premia con un ingreso libre, ¿no? Bueno, sigamos. Eso les cuento por un poquito para más o menos, ¿no? Saber cómo era antes, pues, ¿no? La presente ley tiene por objetivos, dice, eliminar, fíjense, eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de los delitos de racismo y toda forma de discriminación. Así que la presente ley tiene por objetivo eliminar conductas, ¿no? De racismo. O sea que hasta uno puede pensar ya, puede discriminar, pero cuando se exterioriza, inmediatamente se vulnera esta norma, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la ley 045? Calidad, ¿no? Entre culturas. A ver, pongamos entre culturas. Ya sabemos que Bolivia tiene, además del español, 36 idiomas de diferentes naciones. Es un poco de memorar todo eso, ¿no? Aymara, quechua, guaraní, ¿qué más hay? Movima, tacanano, todos esos que ustedes han estudiado, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos que hablar, dialogar en el ámbito de la interculturalidad. Cada uno podrá creer en el Dios que quiera, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir llevándonos bien. Una pequeña nación intercultural en Bolivia puede creer en un Dios, el tigre, y el otro en la luna, ¿cierto? Entonces, ambos, sin discriminarse, sin miramientos de sus dioses, deidades, ¿no? Tienen que llevarse bien en el marco de la cohesión, la convivencia armónica entre los pueblos, ¿no? La igualdad, todos los seres humanos nacen libres e iguales, todos,
nadie nace con más derechos ni con menos derechos. Así haya nacido pues en el quinto piso, octavo piso de la Caín, como de una zona, ¿cómo les digo? Una zona residencial, y otro ha sido como Jesús en un pesebre. Todos somos iguales, todos nacemos libres, nadie nace esclavo. Bueno, antes sí, ¿no? Un hijo de esclavo, esclavo nomás era, pues, ¿no? Pero esta norma dice no, ¿cierto? Antes de la vigencia de esta norma, antes de que entre Evo Morales, sí había esclavitud en el oriente boliviano, había esclavos, se vendían tierras, más los esclavos adentro, ya se vendía, ¿no? Es un hecho real. Pero ahora entra en vigencia esta norma bien claro, dice así, ¿no? Leamos de nuevo, a ver, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales, nadie es más ni menos, en dignidad y en derecho, ¿no es cierto? Igual, o sea, nadie es más ni menos, ¿no? Equidad, todos somos iguales, lo mismo, lo repite, la protección, todos los seres humanos tienen el derecho a la protección contra el racismo. El Estado es el encargado de la protección contra toda forma de discriminación, ¿ya? Alcances y ámbito de la aplicación. La presente ley se aplicará en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a esta jurisdicción. Quiere decir de que en el territorio nacional y todos los lugares sometidos a esta jurisdicción. Quiere decir eso que en el consulado, por ejemplo, de Argentina, nosotros tenemos consulados en Argentina, ¿no? En España, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no es cierto? Esos consulados se consideran pues territorios bolivianos, así como el consulado, la embajada, ¿no? Mexicana, que está en La Paz. Ahí, ¿no es cierto?, cuando el gobierno de facto de Yanine siguió, ¿no?, que los quería someterlos y se entraron a esa embajada, ¿no es cierto? Entonces, esa embajada no es pues territorio boliviano, ¿ya? Es territorio mexicano. Entonces, pero ese territorio está dentro de Bolivia, pero esa jurisdicción pertenece a México. Por eso ni la policía ni el ejército podía entrar pues a la embajada mexicana, ¿ya? Así, ¿no es cierto? Entonces, la jurisdicción, nosotros tenemos jurisdicción, obviamente, sobre todas las embajadas de diferentes países del mundo, ¿ya? A eso se llama, a eso va la jurisdicción. Así que, si en la embajada, en el consulado de Bolivia, en Brasil hay discriminación, se aplica pues esa norma hasta Brasil, ya se aplica esta norma, ¿no? No se conoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, dice. O sea que cuando dice inmunidad, bueno, en el pasado tenían pues los diputados, ministros, presidentes, tenían inmunidad, ellos nunca iban a la cárcel, ofendían, discriminaban, todo hacían, nunca iban a la cárcel, pero ahora no. Ahora solamente tienen inmunidad para opinar libremente, pero la discriminación, cuando un diputado, un senador, ministro discrimina, inmediatamente debe ser pues sometido a ley. No sé si se acuerdan, en el gobierno de Yanine, un ministro creo que decía, no, yo tengo ojos azules, no puedo ser masista, no, pues no puedo ser campesino. Yo, se jactaba de su piel blanca. Hasta ese gobierno de facto lo tuvo que destituir a ese ministro, porque se alababa de que era de ojos azules, ni siquiera eran tan azules, ¿no? Semiblanco, ¿no? Entonces hay personas que se jactan, pues no piensan que son superiores al resto. Entonces, fíjense cómo se aplica esta norma. Hasta en un gobierno dictatorial de facto como el anterior, se aplicó esta norma, ¿no es cierto? Por lo menos tuvieron que destituir. Así que no se conoce pues ninguna inmunidad. Si un diputado nos ofende o les ofende, les discrimina, entonces obviamente la ley debe aplicarse. No, dice, no reconoce fuero, inmunidad, fuero.
Bueno, y lo mismo, ¿no? La protección, o privilegio, ni privilegio, ¿no? Así que se aplica a quienes, todos los bolivianos, dice, de origen, o sea que nosotros que nacimos, ¿no? Nacionalizados, un argentino que se nacionaliza boliviano también se aplica a él, y a todo estante y habitante en el territorio nacional que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado. Si un brasileño viene aquí, digamos, cualquier extranjero puede ser, viene aquí a Bolivia y discrimina al boliviano, se aplica pues esta norma, porque al entrar al territorio boliviano entra pues en la jurisdicción, ¿no es cierto? Así que ninguno que esté dentro de Bolivia debe discriminar. En el pasado había pues diplomáticos norteamericanos que tenían el derecho a matar al boliviano y no iban a la cárcel. Imagínense, hemos tenido ese tipo de gobiernos, ¿no? Que lo han sometido nuestras leyes a otras normas internacionales, ¿no? Pero no, dice, clarísimo es, nadie, ¿no? Ni extranjero ni boliviano, todos deben ser sometidos a la jurisdicción, a las autoridades competentes de Bolivia. Las autoridades, servidores, ex servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo, todos los funcionarios del Estado boliviano, de las gobernaciones municipales, todos deben someterse a esta ley. El Ministerio, la Procuraduría, el Defensor del Pueblo, las universidades, la policía, Fuerzas Armadas y toda entidad de la estructura estatal. Aquí no dice, no, y las escuelas superiores de formación de maestros. No, entra también, porque dice, y toda entidad de la estructura estatal, porque por lo tanto la normal entra también ahí, ¿no? De que no pueden discriminar para nada. No. Personas privadas. A ver, vamos a ver si alguien está queriendo entrar por ahí. Siempre entran tarde, pues ese es el problema. Ya, ahora sí. Ya, digamos. Misiones diplomáticas, bilaterales, multilaterales, especiales, etcétera, ¿no? Definición. ¿Qué es discriminación? Ustedes se supone que tienen que leer qué es discriminación, ¿no es cierto? Discriminación, dice, se define a toda distinción, dice, distinción, exclusión, o sea, separar, restricción o preferencia fundada en razón de, dice, de sexo. Hay personas que discriminan, separan un derecho a una mujer. No, no, tú eres mujer, no puedes trabajar. En ese momento se aplica esta norma, pues, ¿no? Hay que grabarlo a esa persona que discrimina por cuestión de género. Imagínense discriminar a una mujer, ¿no? En lugar de amarla, hay que amarlas, ¿no? A ellas. Por cuestión de color, de la piel, por la edad. No debe haber pues, discriminación por la edad. Por la orientación sexual. Bueno, yo no soy tan pues, a esta cuestión de la sexualidad. Pero no, pues dice la norma, hay que respetarlo, entonces hay que respetarlo, pues, ¿no? Y si uno tiene orientación sexual diferente, yo he tenido estudiantes que eran, ¿no? De otro equipo, pero hay que respetarle, pues, pero que no se besen en clase, ¿no es cierto? Y listo, ¿no? Hay que respetar su derecho, pues si alguien se cree un gorila, es gorila, pues no. Si alguien dice, soy gay, es gay, pues no, ¿qué vamos a hacer? Es su asunto, hay que respetar en su derecho. Identidad de géneros, ¿no? Hay, bueno, hay mujeres que dicen, no, soy hombre, bueno, pues ¿qué te catalogas de hombre? Pues no, entonces hay que respetar. El origen de dónde eres, ¿no? En Perú, vienen del campo, se les llama serranos, y los discriminan, ¿no? Serranos. No, pues en Bolivia, bueno, casi ya no hay eso, ¿no? Que digamos indio, campesino, no, pues se debe respetar esta norma, ¿ya? Todos venimos de diferentes raíces culturales, ¿no es cierto? Por cuestión cultural uno puede ser aymara, chiquitano, ayoreo, ¿no es cierto? Igual, señores, somos iguales.
la nacionalidad, por mucho que seamos argentinos, venezolanos, lo que sea, se debe respetar los derechos de ciudadanía. El idioma que hables, el credo religioso, imagínense, ¿no? El credo religioso, muchas personas discriminan, ¿no? Porque uno es, ¿cómo les dice? Pues es considerado ateo, digamos, ¿no? Por ahí a alguien les dicen ustedes de que yo no creo en Dios y ateo, tildado de ateo. No, la Constitución dice que este es un Estado laico, cada puede creer en el Dios que quieran, Dios clavito, Dios sapito, Dios tigre, Dios luna, lo que sea, Dios estrella. No por su creencia religiosa lo vamos a discriminar, ¿no es cierto? Para nada. La ideología. Uno puede ser marxista, fascista, lo que sea, pues no. Eso se debe respetar, ¿no? Cada uno creerá pues en lo que quiera. ¿En qué equipo? Bolívar, Stronger, Bloom, Real Mamoré, cualquiera. Filiación política, filosófica, estado civil, ¿no? Casados, solteros, condición económica, pobre, por pobre te ni discrimino, eso no va, pues no, por muy rico, ¿no? Eso no va. Situación de salud, profesión, ya, bueno, tu profesión no me gusta, no se puede discriminar, ocupación, oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes, un minusválido, ¿no? Que no tenga una vista, que sea sordito, ¿no es cierto? Todos somos iguales. No debe haber ningún tipo de distinción en estas cuestiones que hemos visto, hemos reflexionado, ¿no? ¿Qué más? A ver, la apariencia física, vestimenta, apellido, imagínense, apellido. Antes, desde ya no habían con ciertos apellidos de tipos, no habían médicos, no, abogados, ¿no? Entonces, ahora esta norma entra en vigencia, ahora todos, pues, no somos iguales. Yo recuerdo que a ingeniería, por ingenieros, solamente eran hombres, ¿no? Y la única mujer que postuló para ingeniería, estaba estudiando ingeniería, fue menospreciada, porque la única era entre 400 estudiantes, única mujer ingeniera, estaba estudiando ingeniería. Pero poco a poco, ahora vayan a ingeniería de sistemas, petrolera, de mujeres, qué fantástico, todos somos iguales, pues, ¿no es cierto? Es más, los colegios, habían solamente colegios de señoritas, colegios solo de varones, no, pues ahora todo por igual, señores, todo por igual. No puede haber esa distinción, ¿no? No se puede menoscabar, anular el derecho, el reconocimiento al goce, al ejercicio de las condiciones de igualdad, de derecho. Bien, dice en la última parte, no se considerará la discriminación a las medidas de acción afirmativa. A ver, esta parte hay que entenderlo, ¿no? No se considerará la discriminación a las medidas de acción afirmativa. ¿Qué quiere decir esta parte? Acción afirmativa quiere decir que es un beneficio temporal a una persona que tiene pocas posibilidades. A ver, ¿cuál sería la acción afirmativa en la Escuela Superior de Formación de Maestros en el examen de admisión? Por ejemplo, un indígena, suponemos de que tiene, pues, digamos, algunas condiciones mínimas, ¿no? O sea, tal vez no tienen dinero, tal vez no tienen un cuarto en alquiler para ir a postular, no tienen pasaje, o no maneja el internet, quién sabe qué, ¿no es cierto? No por ese hecho se le va a marginar. Es más, se le va a dar, dice, un beneficio, ingreso libre. Ese ingreso libre, dice, no se considerará discriminación a las acciones, a la medida de acción afirmativa. Así que no es discriminación eso. No quiere decir que, como algunos políticos dicen, con mala intención, hay bolivianos de primera y de segunda. No, señores, el indígena jamás en su vida iba a ser profesor, no iba a ser médico, ni abogado, ni nada, ¿no es cierto? Entonces, a esas medidas, acciones
positivas, acciones de beneficio que se da, no se considera, no se considera discriminatorio, ¿no? Los minusválidos, por ejemplo, yo he visto postular personas, estudiantes, sin una pierna, ¿no? Sin una pierna, o sin una vista, ¿no? Sin un ojo, algunos medio sorditos. Ellos, si tienen notas buenas, pueden ingresar libremente. Eso no quiere decir que la normal está discriminando al resto y ellos tienen privilegio. No, es una acción afirmativa. Por eso, los indígenas tienen ingreso libre, ¿saben a dónde? A la normal, al colegio militar, a la universidad tienen ingreso libre. Ellos. Eso no es discriminatorio contra nosotros, ¿ya? Los minusválidos también tienen, ¿no?, consideración. Ellos ingresan libremente a la normal, un rango de 5 cupos, a la universidad pública también, y al colegio militar creo que no. ¿No es cierto? Entonces, eso no quiere decir que los indígenas o minusválidos sean más superiores, por eso tienen privilegio, no. Por eso claramente la norma dice, no se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. Reitero, acción afirmativa quiere decir una medida, un beneficio que se da a las personas que tienen alguna discapacidad o algo menos que el resto, ¿no? Discriminación racial. Se dice discriminación racial a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza o por el color, ascendencia u origen nacional, étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar directa o indirectamente el reconocimiento y goce de un derecho. A ver, aquí vamos a aclarar un poquito, ¿ya? Cuando se infringe esta norma, cuando a alguien no se le deja cumplir un derecho. A ver, ¿qué es el derecho? El derecho es el derecho natural, que viene de lo natural, ¿no? El derecho de lo positivo que está escrito en las normas. Si a una persona en un micro, hemos visto, ¿no?, en Santa Cruz, una señora copetuda, ¿no?, de la clase alta supuestamente, no le dejó sentarse a una señora de pollera. Pero esa señora tenía todo el derecho del mundo, pues, de sentarse en un asiento vacío. No le dejó cumplir un derecho. Eso es, pues, ¿no? Eso es, pues, infringir esta norma. Eso es, pues, racismo. Eso es racismo, ¿cierto? Pero si esa señora solamente hubiera pensado nomás, no ejecutado, entonces no se consideraría, pues, discriminación. Si lo hubiera dicho, señora, no te sientes ahí, pero la otra señora igual se hubiera sentado, ¿no? Entonces, se habría respetado el derecho a sentarse en ese asiento. Pero resulta que esta señora copetuda no le dejó sentarse en un asiento, en un micro, de un micro. Entonces, inmediatamente, pues, ¿no?, entra en vigencia esta norma y la señora fue sometida a ley. Sometida a ley, ¿ya? Eso es, ¿no?, cuando no se le deja cumplir un derecho, ¿cierto? No se le deja cumplir. Así que, si solamente es una amenaza, entonces no se considera, pues, discriminación realizada, ¿cierto? No, no. Si alguien te manda a cierta parte, es una discriminación. Cuando no te deja ejercer un derecho, eso sí ya es, pues, discriminación. Si alguien no te deja entrar a un restaurante porque tú usas abarcas, te dice, ¿por qué usas abarcas? No puedes entrar a la pensión. Entonces, eso, como ya no usar, ¿no?, ese restaurante, entonces ahí se considera, se realiza, pues se practica, se ejecuta el racismo, no te dejó ejercer ese derecho, entonces inmediatamente entra en vigencia esta norma, ¿no?
Racismo, algo parecido a la raza, van a leerlo, ¿ya? Equidad de género, equidad generacional, o la homofobia es cuando, ¿no? Cuando se refiere a la aversión, al odio, prejuicio contra hombres o mujeres homosexuales. Habíamos indicado de que puede ser que no nos simpaticen los del otro equipo, pero hay que respetar en sus derechos, ya hay que respetarlos. La transfobia, las personas que no cambian de sexo, igual, tienen el mismo derecho. La xenofobia, se entiende la xenofobia al odio al extranjero. Si viene una persona de otro país y por el solo hecho de ser extranjero, eso es xenofobia. También obviamente entra ¿cierto? Se infringe en esta norma. La misoginia. Hay personas que, hombres y mujeres, que odian a las mujeres. ¿Por qué les odian? Porque son mujeres. Mira, ¿quién es el que odia a la mujer? A ver, entre nosotros hablemos, a ver. Las mujeres, nuestras mamás, puede ser, prefieren el nacimiento ¿no? De un varón. Nace mujer, dice, es mujer nomás. Ahí puede nacer, pues, ¿no? La misoginia. Si nuestra mamá nos discrimina, entonces, ¿qué podemos esperar del resto? ¿No? ¿Qué podemos esperar? Claro que hay algunos hombres que los discriminan de hecho, ¿no? Les discrimina por ser mujer y listo, ¿no? No les contraten en fuente laboral, por diferentes que son mujeres. Esa es la misoginia. La acción afirmativa ya habíamos hablado, dice, ¿no? Esto, pero hay que entenderlo, ¿no? Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas y políticas de carácter temporal adoptadas en favor de sectores de la población en situación de desventaja y que sufren discriminación. Quienes están en situación de desventaja son pues los minoritarios, señores, son pues los indígenas. Por esa razón tienen ingreso libre, pues a la normal, no tan libre, pero entran entre los 5, ¿no? 5 cupos tienen asegurados. ¿Qué pasa si postularan solamente 5? Entonces los 5 estarían ya adentro, ¿no es cierto? Esa es una acción afirmativa.